Bendiciones, estimados hermanos, una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios y hacerlo con todo el gozo y la bendición que el Señor nos ha regalado en este precioso y bendecido día. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, que esa paz abundante de nuestro Señor Jesucristo esté en ustedes cada día, que la bendición de Dios repose en cada uno de nuestros corazones. En la enseñanza pasada hablamos acerca de 4 reyes y mencionamos la división que se dio en el reino de Israel, dividiéndose en el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte pasó a ser con el nombre de Israel y el reino del sur pasó a ser Judá. Y de esa forma pues contemplamos que el reino se divide y ya venía desgastado a través del reinado de Salomón por su mala conducta, pero ahora el reino pues queda totalmente dividido. Ahí sí que en el caso del hijo de Salomón, el que se quedó al cargo, Roboam no supo manejar la situación para poder mantener unidas a las 12 tribus, y uno de sus generales y comandantes del ejército pues vino y este personaje llamado Jeroboam, que vino y tomó las 10 tribus de Israel, que eran tribus que más que todo se dedicaban mucho a la guerra y también eran temerosos de Dios, pero en su momento pues mal influenciados también se apartaron del camino del Señor. Pero buscaron una negociación con Roboam, el hijo de Salomón, y este dijo que no estaba de acuerdo a alivianar la carga que su padre había endurecido sobre la casa de Israel, sino que el castigo de él iba a ser aún más severo que el castigo que Salomón había dado a la casa de Israel. Hoy nos toca un nuevo tema y vamos a dejar por un lado ahí lo de los reyes y vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios. Hablar de la sabiduría de Dios es un tema bastante hermoso y a la vez hasta cierto punto también complicado, porque hablar de Dios y el conocimiento de esa sabiduría que solamente proviene de Dios, pues nos cuesta a veces entenderla. Pero vamos a dejarlo bien claro que la sabiduría que proviene de Dios pues es esa sabiduría que todos nosotros deberíamos de anhelar, de desear, más que las riquezas de este mundo, más que la inteligencia que muchas personas tienen, porque la inteligencia es una cosa y la sabiduría es otra cosa, y el don de discernimiento de espíritu es otra cosa. Cada cosa va dividida, cada cosa está compartida en cada uno de cada definición de cada tema, por decirlo de esta manera. El texto que vamos a utilizar de la palabra de Dios es Proverbios 9 en su versículo 10, y dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si un hombre no tiene temor de Dios, si una mujer no tiene temor de Dios, entonces no podrá tener sabiduría. Y quizá pudiéramos mencionar a los grandes personajes que nosotros encontramos en la historia y a los grandes filósofos, y pudiéramos decir que ellos disfrutaron de una plenitud de sabiduría, pero realmente eso fue nada más una filosofía humana. En el caso de Satanás también utiliza mucho lo que se conoce como la astucia, y esta astucia que Satanás tiene para engañar, para ligar al mundo a arrastrarlo a una condición desfavorable en sus decisiones. Esto es una sabiduría que la palabra de Dios lo dice según el apóstol Pablo, es una sabiduría diabólica, es una sabiduría del diablo.
y pudiéramos nosotros decir que esa fue la sabiduría que tuvo Adolfo Hitler en su momento, porque la gente lo adulaba, la gente caía de rodillas delante de él, como aquellos grandes filósofos del tiempo antiguo también, como Sócrates, también, que fueron filósofos admirados por la muchedumbre, y que la muchedumbre los hizo ponerse en un estatus de inteligencia muy alto, que hoy también la historia también reza acerca de ellos. Pero sin el temor de Jehová, esa sabiduría es vana, no sirve absolutamente para nada. Y toda esa inteligencia que alguien podrá tener también es vana. Una cosa es la sabiduría y otra cosa es la astucia. Hay gente que utiliza la astucia, y esa astucia procede de Satanás y no de Dios. Eso es lo que nosotros también aclaramos en este momento para poder comprender mejor. La reverencia a Dios es el fundamento de la verdadera sabiduría. Esto que vamos a ver es importante. La reverencia a Dios es el verdadero fundamento de la sabiduría. Cuando hablamos de reverencia, no estamos hablando de gestos que nosotros pudiéramos hacer, como inclinar la cabeza, como hacerlo de esta manera, como levantar las manos, como hacer cualquier otro gesto. Esa no es reverencia, esa es nada más una postura del cuerpo, y que nosotros lo hacemos a veces por un estado de gratitud a Dios. Pero realmente la reverencia a Dios se lleva en el corazón y no en los ademanes que nosotros podamos hacer. La reverencia que tenemos delante de Dios es la siguiente: cuando nosotros vemos el mal o algo malo para practicarlo, inmediatamente venimos y lo desechamos porque somos reverentes de Dios, a pesar de que nosotros no estamos viéndolo a Él, que también Él nos está mirando a nosotros. Él está con su mirada puesta hacia nosotros para poder contemplar lo que nosotros hacemos. Entonces es otra de las cosas que debemos de comprender. Y para introducirnos en la palabra de Dios, la Biblia es el fundamento de la sabiduría y la inteligencia. Nunca será capaz de superar esta gran bendición que es la palabra de Dios. Nunca será capaz la inteligencia a superar la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que proviene de Dios es algo grande y fundamental en la vida de toda persona, en la vida de tanto creyentes como no creyentes. Esa es una bendición, que alguien pueda tener la sabiduría y poder vivir. La sabiduría es saber manejar las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida, tales como quizá algún problema con un familiar, con algún problema financiero, con algún problema también territorial, pudiéramos decirlo, en el caso de algún lindero que colinda con otro vecino y el vecino está en conflicto con nosotros, pues en ese momento hay que actuar con sabiduría. Y también la sabiduría tiene que ver con callar en un tiempo donde las cosas se están manejando violentamente. Eso es tener sabiduría, saber controlarnos, saber calmarnos en ese tiempo de dificultad. Pero hablando acerca de lo primero que queremos mencionar, en la primera cita bíblica que encontramos en Job capítulo 28, luego vamos a ir al versículo 13 y al versículo 15, esta sabiduría dice Job, que la debemos de buscar y desear más que la plata. Y voy a hablar un poquito de Job, porque Job es el que al principio, porque había perdido muchas cosas en la vida, había perdido sus riquezas, había perdido su familia, había perdido a su esposa y había perdido también su salud y todo lo que él poseía, ganados, todo lo perdió. Y por haberlo perdido todo, quiso justificar el sufrimiento que él tenía, quiso justificarlo con un alegato en contra de Dios. Y nosotros hemos leído en la palabra de Dios que también vinieron sus amigos que lo vinieron a presionar
Y esta misma presión que le trajeron a Job es una presión que también él estalló en contra de Dios y hablar en contra de Dios porque sufría él su condición aún siendo justo y se justificó de muchas cosas. Dios lo dejó hablar y en su momento Dios le dice: ahora calla tú y yo te voy a hablar. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a responder a mí con tu entendimiento. Y Dios le hace saber que Él hizo los cielos y la tierra, que Él tiene los monstruos marinos en el mar, que Él hizo la constelación, los cielos, las estrellas y todas las órbitas que podemos ver nosotros en el mundo atmosférico. Entonces, él entiende acerca de la sabiduría y él dice: yo he encontrado sabiduría y sé que estoy delante de un Dios que es sabio, y esa sabiduría yo se la recomiendo a cada uno de ustedes. Esas son las palabras que Job utiliza, ya parafraseando la palabra del Señor. Y dice, el capítulo 28, versículo 13 dice: no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Hablando de la sabiduría, el abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: no conmigo. Versículo 15: no se dará por oro, ni su precio será por peso de plata. El hombre no puede comprar con sus riquezas, a pesar de que sea un hombre multimillonario, no puede comparar con sus riquezas ni un poquito de la sabiduría de Dios, porque si sabemos que la sabiduría es de Dios, le pertenece a Dios, y solo Dios puede dar esa sabiduría que tanto necesitamos para vivir, para tomar buenas decisiones. Hoy que hemos entrado en un tiempo de crisis económica, yo creo que la mayoría debemos de tener mucha sabiduría. Hoy que también la iglesia está entrando en un problema, pudiéramos mencionarlo, conflictivo, para poder regresar a nuestros cultos normales en la iglesia, también debemos de tener sabiduría. Debemos de pedirle mucho a Dios esa sabiduría, porque Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, Dios se la va a dar. Dios le va a dar la inteligencia, Dios le va a dar el conocimiento para que pueda usted tener esa sabiduría que proviene de parte del Señor. Entonces, la fuente de la verdad es la sabiduría. La verdadera sabiduría es la que proviene de parte del Señor. Y vale la pena buscarla, según Job, vale la pena buscarla. Vale la pena ir detrás de esta sabiduría de Dios. La sabiduría supera las riquezas. Número 1. Número 2, la sabiduría no está en la tierra, proviene de Dios, no de los hombres. Número 3, la sabiduría hay que buscarla de Dios. Y la inteligencia, pues ahora viene, y la inteligencia es lo que nos aparta de todo mal. Pero la sabiduría nos enseña dónde está el mal, antes de que nosotros vayamos a caer en un error. Esa es la sabiduría de Dios, la que nos dice lo que debemos de hacer. Si alguien está a punto de tomar una decisión importante en la vida, necesita de la sabiduría de Dios y debe de pedirla a Dios, como vuelvo a mencionar, dijo Santiago, debe de pedirle a Dios. Esta sabiduría yo no puedo pedírsela a un hombre, yo no puedo ir detrás de alguien y decirle: mire usted, deme un poquito de sabiduría, ni tampoco con la mayor riqueza que un hombre pudiera acumular en el mundo, no puede ir y comprar la sabiduría, porque esta proviene de Dios. Y vale la pena también mencionar que muchas de esas personas que son multimillonarias no tienen sabiduría y no disfrutan. Ellos son los que están chillando en la noche debajo de sus sábanas porque no encuentran qué hacer con las situaciones que se les han venido. Gracias a Dios, nosotros, a pesar de que no tenemos riquezas, que no tenemos mayores ingresos, pero nosotros somos felices en el Señor. Tengamos poco, comamos bastante, no comamos nada, somos felices. Y cuando nos vamos a dormir, descansamos en la sabiduría que Dios nos ha dado, y otro día pues el Señor ya nos tiene una bendición nueva, porque así lo dice su palabra, que son nuevas sus bendiciones
cada mañana y hay que saber esperar en Dios, porque eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Pero quiero utilizar otros versículos de la palabra de Dios, y es el versículo 23 del capítulo 28 siempre de Job, y dice: Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, como para decirnos, Dios es el dueño de la sabiduría. Versículo 28 dice la palabra de Dios: y dijo al hombre: he aquí que el temor de Dios es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Inteligente es aquel hombre que se aparta del mal, pero también aquel que recibe de Dios la sabiduría es un hombre que tiene temor en su corazón. Temor a hacer las cosas malas, temor a no equivocarse, a no fallarle a Dios. Ese es un temor que nosotros lo llamamos los predicadores temor reverente a Dios. Pero dije, no está en los gestos y ademanes que nosotros podamos hacer. Está esta reverencia, está marcada en el corazón del ser humano para dejar de hacer lo malo si lo está haciendo, para buscar a Dios de una manera inteligente y evitarse muchísimos males. Uno, si pudiera regresar quizá en el tiempo y pudiera tomar otras decisiones con los errores que ya cometió, yo creo que uno fuese muy feliz, porque aquellas cosas que le causaron dolor ya no las volverá a vivir. Pero si pedimos la sabiduría de Dios, de igual manera vamos a tener ese conocimiento que proviene de Dios para entender las cosas que son del Espíritu. Pero la verdadera sabiduría que proviene de Dios es temer a Dios, temor hacia Dios. Y nos habla ahora otro personaje que disfrutó de la sabiduría en su momento, pero que después se apartó del camino del Señor, y este personaje es Salomón. Cuando hablamos de sabiduría, inmediatamente nuestros cerebros como que estuvieran programados para decir sabiduría, Salomón. Entonces ya inmediatamente nosotros lo relacionamos con este personaje que en su momento su sabiduría lo llevó, por lo menos pudiera mencionar, su sabiduría lo llevó a mantener la unidad y la amnistía con otras naciones. Su sabiduría lo llevó a construir un templo de una magnitud que en ninguna parte del mundo había un templo tan hermoso como el que Salomón mandó edificar, con todos sus trabajadores, sus arquitectos, por supuesto, empleados allí para ese tipo de trabajo. Pero ahora vamos a Proverbios, y allí nos ubicamos en el capítulo número 2, versículo 1, y dice así: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él recibió de Dios la sabiduría. De nadie más pudo haber recibido la sabiduría, sino la sabiduría que provenía de Dios. Y hoy Salomón aconseja, ya en el final de su vida y a través de todos los errores que él vivió, hoy aconseja que los padres enseñen la sabiduría para sus hijos. Y nosotros, por experiencia propia, con hijos grandes, también ya lo hemos vivido. Nosotros aconsejamos a los hijos pequeños, le decimos que el temor de Dios es lo más importante en la vida, que buscar a Dios es lo más importante en la vida, que honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas es lo más importante para poder ser un hombre próspero y bendecido en la vida. Le damos muchísimos consejos, que elijan bien a la persona con que se van a casar, porque es para toda la vida y es un compromiso delante de Dios, y que no se puede disolver en el camino a menos de que la muerte nos vaya a separar. Entonces, todo ese tipo de consejos, pero aún nosotros también aconsejamos a nuestros hijos que ya tienen una vida realizada.
Estamos al pendiente de nuestros hijos grandes también y estamos diciéndoles cada cosa. A veces ya se fueron para su casa con su esposo o su esposa, ya estamos ahí amándoles y diciendo: mira, al niño no le vayas a dar esto, mira, al niño que no vaya a tocar esto, que no va a tocar estas plantas porque son venenosas. Estamos ahí interesados también en esa forma, pero lo que más deberíamos de cuidar de nuestra familia es el corazón. Porque el corazón se pierde para siempre, porque la vida espiritual se pierde para siempre si no tenemos cuidado. Y debemos de cuidar a nuestra familia y cuidarles el corazón, que anden en el temor de Dios. Nadie quiere ver a un hijo en el fracaso, nadie quiere ver a un hijo en la desgracia, nadie quiere ver a un hijo sufrir, nadie quiere ver a un hijo que esté hundido y condenado al infierno. Esto es imposible, hermano. Yo sé que ningún padre en la tierra quiere lo malo para sus hijos. Siempre estamos deseosos de lo bueno para ellos. Y ahora, aunque con muchos errores que ya había cometido Salomón, y quizás nosotros digamos, pues ya no quisiéramos ni hablar mucho de él acerca de la sabiduría porque le falló a Dios, tomemos en cuenta algo. Y lo que debemos de tomar en cuenta es de que Salomón vivió todo este tiempo y todo lo que hizo, vivió en la sabiduría de Dios y en el temor de Dios, que se deslizó y cambió sus ideas por otros pensamientos, y que las muchas mujeres y los dioses llevaron su corazón a la idolatría y apartar a la nación del verdadero conocimiento de Dios. Ya esa es una cosa aparte. Pero Dios, recordemos, Dios es misericordioso. Entonces el hombre que es inteligente y es sabio busca de Dios la sabiduría, y como resultado encuentra la inteligencia y la sabiduría, que también le da paz al alma y al corazón agobiado. Siempre hacemos nosotros, a veces es lamentable porque nosotros siempre hacemos lo contrario, siempre buscamos lo malo. Lastimosamente también Salomón lo hizo y buscó lo malo, se apartó de Dios. Y nosotros, porque dice esta palabra de Dios que lo primero que nosotros debemos de buscar es el temor y la sabiduría de Jehová, y no las riquezas. Y nosotros lo que hacemos es buscar primero las riquezas, buscar primero la plata y el oro, porque pensamos que ahí radica la felicidad. Muchas personas con sus cuentas bancarias llenas, repletas en un banco, esto le da cierta seguridad a la persona, le da cierta comodidad por ese dinero que tiene. Hoy nosotros vivimos en un mundo de inseguridad por la enfermedad que estamos pasando a nivel mundial. No hay nada seguro, no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos o no lo vamos a poder lograr. Pero estamos en un mundo tan incierto. Pero si tenemos la sabiduría y la inteligencia de Dios, vamos a disfrutar de cada momento que el Señor nos va a dar. Y busquemos a Dios antes que cualquier otra cosa. Hermanos, sabemos nosotros que las cosas de este mundo son pasajeras y que se desvanecen de un momento a otro, y que nos podemos morir de un momento a otro, y esas cosas se van a quedar aquí en la tierra y nada nos vamos a llevar. Pero el temor de Dios se va a ir allí en nuestros corazones, la sabiduría de Dios se va a ir allí en nosotros, y vamos a disfrutar más la vida, porque vamos a entender que vivimos para Dios y que vivimos en el temor del Señor. Gracias a Dios por estas bendiciones, hermanos. Cuando encontremos la sabiduría, encontraremos la alegría del corazón. Oiga esto, por favor, lo voy a repetir una vez más. Cuando encontremos la sabiduría, vamos a encontrar la alegría de nuestro corazón. Es el primer fundamento de lo que nosotros debemos de lograr. Y vamos a lograr también de que nuestra alma sienta paz y que sea grata nuestra presencia delante de Dios, y disfrutar de la presencia de Dios también en nuestras vidas. ¿Cuántos anhelamos un momento de estar con Dios, de estar en sus atrios, de volver a su casa y poder adorarle aquí en su santo templo? Yo sé que todos ustedes están deseosos de volver a la casa de Dios, y lo vamos a hacer primero, Dios, con esa bendición que Dios nos va a permitir, pero que ahora vengamos con el temor de Dios y con la sabiduría y la inteligencia en nuestros corazones, y el alma se va a alegrar. Vamos a salir bendecidos primero, Dios, porque esa es la bendición de Dios. Ahora, sabiduría para vivir. Necesitamos sabiduría para vivir, tanto para vivir en la vida material, en el mundo, como también para vivir en la vida espiritual.
espiritual. Necesitamos sabiduría para mantenernos siempre en la presencia de Dios. Y ahora es el capítulo 3 de Proverbios, versículo 1 que vamos a leer para darle fundamento a lo que vamos a decir. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo dice alguien que había vivido con experiencia, que había sufrido el haberse separado de Dios, el que su corazón haya ido detrás de otras cosas que no eran Dios. Entonces, con mucha solvencia moral, Salomón puede decir esto, porque él lo había vivido por medio de su experiencia. Ya dije, hermanos, sus deslizones en la vida, considerémoslo nosotros como un ejemplo para no fracasar, pero gracias a Dios, Dios puso su confianza también en este hombre, porque Dios lo eligió para que fuera el tercer rey sobre la nación de Israel. Y este consejo que nos da a nosotros es que atemos la sabiduría, que la liguemos a nuestro corazón, que no nos apartemos de ella, porque es fácil apartarnos en estos días del Señor. Es fácil ir detrás del camino de otros y seguir a otros, es muy fácil, pero debemos de seguir a Dios, porque Dios es el que nos va guiando, porque Dios es el que nos va fortaleciendo, y en todo momento tengamos confianza en el Señor, que Él nos va a guiar y que Él nos va a sostener de su mano para que no caigamos en esos errores que nos van a apartar de nuestra vida espiritual y del conocimiento de Dios. Los padres aconsejamos a nuestros hijos, mencionamos esto. Una familia con la sabiduría de Dios es un muro fortificado. Una familia que entiende que de Dios procede toda la sabiduría es una familia fuerte en el Señor. Es una familia que mantiene su vida espiritual delante de Dios, que ama a Dios y que va a proteger esa bendición que Dios le da en su vida. Pero la palabra de Dios nos llena o nos lleva también a una vida justa, a una vida que agrade a Dios, a una manera de actuar con justicia, porque las personas que manejan la sabiduría también son personas inteligentes y que también viven una vida justa delante de Dios. Y para ello nos utilizamos el Salmo número 1 al 6, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Esa es la justicia de Dios, la palabra de Dios, el temor de Dios en nuestros corazones. Es lo que nos va a reflejar o vivir una vida justa para Dios. Decir: este no es un lugar para que esté un creyente como yo. Este no es un lugar que honre a Dios. Voy a apartarme de acá. Es sabiduría el poder apartarse. Hay amistades que usted debe de dejar de frecuentar, porque son amistades que no lo van a llevar a usted a ningún camino bueno delante de Dios. Si usted es sabio, ahora utilice esa sabiduría y apártese de gente que lo lleva por el mal camino. Hay gente que lastimosamente uno la tiene que desechar, porque hay gente que no contribuye a nuestro bienestar espiritual. Y lastimosamente hay amistades que también usted las tiene que dejar, hermana y hermano, con toda sabiduría e inteligencia. Usted debe de dejar a esas amistades que usted tiene, porque esas amistades le llevan mal, le aconsejan mal, mayormente hoy en este mundo tan depravado y aislado de Dios que nosotros tenemos. Mucho cuidado entonces a eso. Pero en los tiempos de Jesús, cuando Jesús nace, me gusta mucho dar a conocer este dato para ustedes. En los tiempos que Jesús vivió, en el tiempo que Jesús ministró, su sabiduría fue vista como algo grande y maravilloso, porque a su temprana edad estaba en el graderío del templo, estaba hablando palabras inefables, sabias, que venían de Dios. Y los mismos doctos de la ley
Los doctores en la ley, los grandes sabios de ese tiempo dijeron: ¿de dónde tiene tanta sabiduría este niño? Y esa sabiduría era la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios lo hizo crecer en el temor de Dios, en el temor de su Padre, para que cada vez dijera él: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Para que cada vez venían sus discípulos y lo encontraban orando, en una vida de comunión con Dios. Eso es temor a Dios, eso es mantenerse en comunión con Dios. Y eso da la sabiduría te hace acercarte a Dios. Si estás perdiendo tu comunión con Dios en la oración, a lo mejor tu sabiduría también se ha debilitado en tu corazón. Y debes de pedirle a Dios que te dé más sabiduría para poder hacer las cosas bien para Dios. Importante esto. Pero en los tiempos de Jesús estaban divididos en conocimientos, estaban divididos los judíos y también los griegos. Los griegos tenían a sus dioses, dentro de ellos estaba Zeus y otros más que ellos adoraban. Y para ellos sus dioses eran personajes que eran como libertadores, como grandes gladiadores que venían y peleaban batallas por ellos aquí en la tierra. Según ellos atribuían sus batallas, sus victorias, sus triunfos se los atribuían a sus dioses, y decían que sus dioses eran más poderosos. Cuando los griegos vieron morir a Jesús colgado en un madero, dijeron: bueno, este no puede ser el hijo de los dioses, porque el hijo de un dios no puede morir en una cruz. Y más que todo, yéndonos al pasaje de la palabra de Dios de Deuteronomio, donde nos habla la palabra de Dios que el que muriera en una cruz colgado era alguien que moría como alguien condenado a muerte y maldito. Entonces dijeron ellos: no puede ser, es el madero, un lugar donde mueren los condenados, un lugar donde mueren malditamente las personas, no puede ser el lugar de un Dios. Eso confundió la sabiduría de los griegos. Pero si vamos por el otro lado, la sabiduría o lo que esperaban los judíos esperaban a un libertador que viniera y derrotara totalmente el imperio romano y se sentara en el poder, y que viniera guerreando para que los libertara a ellos. Pero cuando vieron morir a Jesús, aún con tantas profecías que ya habían tenido, cuando vieron morir a Jesús, dijeron: ¿cómo va a salvarnos este hombre que hoy está moribundo y también muriendo como maldito en una cruz? Lo que no interpretaban ellos era que la maldición no era de él, sino la maldición que Jesús llevaba ahí era la maldición nuestra, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por los pecados de toda la humanidad. Él estaba muriendo ahí, no se negó a morir como alguien condenado a muerte y como alguien maldito por los pecados de nosotros, que la maldición de nosotros que él llevaba allí no le importó. Eso no vieron ellos, la grandeza del Dios supremo y grandísimo que nosotros tenemos. Pero la sabiduría de Dios estaba escondida para ellos. Sí, porque la palabra de Dios más adelante nos va a decir que el Señor le dio la sabiduría a los más humildes y avergonzó a los más sabios, a los que se consideraron más inteligentes. Nosotros tenemos gente que tiene mucha inteligencia, pero eso no es sabiduría, es nada más inteligencia. Mucha gente tiene inteligencia para hacer dinero, mucha gente tiene inteligencia para desarrollar sus clases, para desarrollar una enseñanza. Muchos pastores también tienen inteligencia, pero sabiduría no tienen. Y la sabiduría es necesaria en estos tiempos porque vivimos al límite, cada día vivimos al límite, cada día estamos en un mundo que se quiere apoderar más de nosotros y debemos de tener muchísimo cuidado. Entonces, cuando vieron morir a Jesús, dijeron, tanto los griegos como también los judíos dijeron: no puede ser un Dios. Y ya expliqué por qué razones ellos dijeron eso. No era nuestro libertador. Lo que no sabían es que las victorias que Jesús venía a ganar, el triunfo, no era un triunfo de un guerrero para un par de años, para un par de tiempos, de establecer una dinastía para un par de años. El poder que el Señor venía a ejercer era contra los poderes diabólicos y posesionarse en el trono de la gloria. Ese es el lugar donde nuestro Señor está hasta el día de hoy. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder entender que esa es la sabiduría de Dios. Por último, la meta de la verdadera sabiduría es
formar en el corazón de cada creyente ese conocimiento de esa sabiduría que proviene de Dios. Si hoy te vas a ir a acostar con poco dinero o con nada, si hoy te vas a ir a acostar con si comiste o no comiste, pero si tienes la sabiduría de Dios, hoy vas a disfrutar de un sueño agradable, porque eso es lo que Dios nos da paz a través de la sabiduría que nosotros tenemos. La gente ha rechazado a Dios y ha buscado la manera de irse y adular a los hombres, pero nosotros adoremos a Dios, mantengámonos en ese estado de adoración al Señor. Y luego también Salomón sigue hablando en Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 11 y 12. Y ahí nos habla de la sabiduría que es mejor que la riqueza. Nuevamente lo vuelve a recalcar, lo mismo que dijo Proverbio, lo vuelve a decir también en Eclesiastés. En el mundo lo que determina la felicidad de los hombres, nosotros sabemos que en el mundo lo que determina la felicidad de los hombres es el dinero, de cuánto tengo, cuánto yo valgo. Pero aquí en este caso la felicidad de nosotros no depende de lo que nosotros tenemos económicamente, de terrenos, de casas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros disfrutamos es de la verdadera presencia de Dios en nuestros corazones y somos felices sabiendo que nosotros vamos para el cielo, aun cuando aquellos despreciaron a nuestro Señor Jesucristo porque el diablo cegó su entendimiento y no dejó que ellos vieran la verdadera bendición por lo cual moría. Porque hay otra cosa que quiero decirte, que ni el mismo diablo entendía por qué Jesús estaba muriendo ahí. El diablo pensó que era la derrota de Jesús cuando no entendió, porque la inteligencia de él es limitada, no entendió que Jesucristo pasaba a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores eternamente y para siempre. Eso fue lo que el diablo no entendió. Pero el diablo sí trabaja en las mentes de las personas con esa sabiduría diabólica para apartarlos de Dios. Hay muchas personas con dinero pero son infelices. Dije, lloran en sus noches y lloran sus desgracias. La sabiduría divina trae obediencia a Dios, trae de vuelta a las personas. Nosotros vivimos un día en rebeldía delante de Dios, pero gracias al Señor por esa sabiduría que nos trajo el Señor, nosotros disfrutamos de esa gracia soberana y esa obediencia que hoy la misma sabiduría nos hace vivir para Dios. Entonces, no fue malo que Salomón pidiera sabiduría, no fue malo, fue bueno, pero lo malo fue de pronto se apartó del Señor. Lo malo fue que su corazón se llenó de orgullo y las riquezas y las mujeres apartaran su corazón y lo manejaran de un lado para otro. Debemos de entender que en este mundo lo que nosotros más debemos de anhelar es tener esa sabiduría del Señor. Entender quién es Dios, pues, entender quién es Jesucristo. Por eso el Señor escondió a los sabios esta inteligencia, esta sabiduría y nos la reveló a nosotros. Qué grande y maravilloso es el Señor. Y el Señor, cuando le llevaron a los niños, los discípulos dijeron, y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Oiga eso, comparó a los niños como personas que a pesar de su temprana edad, pero que eran inteligentes ya, que tenían ya un grado de sabiduría porque entendían quién era Dios, y la gente que estaba ahí, los religiosos no entendían esto. Es lamentable que la gente que debería de haberlo hecho no lo hizo, y los niños sí venían delante del Señor. Entonces, la sabiduría que procede de Dios nos hace disfrutar de la vida lo poco que tenemos. Estimado hermano, este es el consejo de la palabra de Dios en este día, en esta mañana. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento y que seamos inteligentes para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Quiero orar por usted para que Dios le dé esa sabiduría, pero más que todo, según nos dice Santiago, es usted que debe pedir esa sabiduría a Dios. Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre bello y precioso de Cristo Jesús, te agradezco por el sacrificio de Cristo, porque muchos no entendieron tu muerte, pero allí estaba brotando la sabiduría de Dios para la salvación del mundo.
Muchísimas gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están a punto de tomar una decisión, Señor. Que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, y que esas decisiones, Señor, no sean para lamentarse el día de mañana, sino que sean una bendición en su vida. Muchas gracias, Señor, por un día más de tu palabra, por un estudio más de la palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos, Señor, ahí donde están. Bendigo a los amigos, bendigo a aquellos que vienen entregando su vida delante de ti, Señor, buscando tu presencia, buscando con inteligencia el amor de Cristo, la bendición que proviene de Dios, la bendición que viene de nuestro Padre Celestial. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Jesús amado. Amén y amén. Muchas gracias, estimado hermano y amigo, por haber estado pendiente de esta enseñanza. Dios nos bendiga más. Disfruten de este día en el nombre de Jesús. Amén.